afecta a nuestra salud, aumentando el riesgo de complicaciones médicas a largo plazo. Y esto hace que nuestra esperanza de vida se reduzca. La causa de la obesidad no es unifactorial, sino que es un conjunto, ¿sí?, de interacciones que va a ser genética, metabólica, conductuales y ambientales. Estas dos últimas, que son las conductuales y las ambientales, son la principal causa de prevalencia de esta obesidad. ¿Por qué? Porque hay mayor disponibilidad de alimentos procesados, asequibles, comercializados de una manera eficaz, la abundancia, ¿sí?, de las bebidas azucaradas, los cambios de comportamiento, ¿sí?, que ahora, como vamos a ver, en los últimos 20 o 30 años tenemos mucha disponibilidad de comidas chatarra, ¿no?, vulgarmente denominados, a la orden del día, ¿sí? Y la rápida urbanización son algunos de los factores que promueven el consumo excesivo de estos alimentos. Bien. ¿Cómo podemos nosotros, ¿sí?, ustedes ahí sentados como están, rápidamente tener un diagnóstico? Si tienen una computadora, una calculadora a mano o el celular, lo que pueden sacar es el índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? Es un indicador simple que nos va a dar una relación entre el peso corporal y la talla de cada uno de nosotros. Esto se suele utilizar con mucha frecuencia en el consultorio para poder identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Es una cuenta muy sencilla que se calcula dividiendo el peso, ¿sí?, de nosotros por nuestra altura, al cuadrado. Y esto nos va a dar un número. Por ejemplo, a ver, voy a admitir a dos participantes antes de continuar. Ahí está. Bien. Para los que entraron, hoy vamos a dar la clase de enfermedades crónicas no transmisibles y su relación con la podología. Estamos hablando sobre el diagnóstico de obesidad y sobrepeso, que se puede hacer con un cálculo muy sencillo, cada uno de ustedes lo puede hacer, que es dividiendo. Voy a admitir, disculpen. Ahí está. Que lo voy a hacer dividiendo el peso de la persona, ¿sí?, con la talla. Acá pusimos un ejemplo para que se pueda visualizar de manera rápida que una persona X de ambos sexos que pese 58 kilos lo voy a dividir por la misma talla. En este caso mide 1,66 y esto lo elevo al cuadrado. Esto me va a dar un número, ¿sí?, que me va a dar 21. Y esto yo lo puedo categorizar, ¿sí?, acá, en un simple paso que es viendo qué número me da. A mí me dio 21, entonces yo me fijo, ¿sí?, el IMC, que es entre 18,5 y 24,9, y se puede saber que yo estoy en un normopeso. Si ese número me da menos de 18,5, quiere decir que yo tengo un bajo peso. Si ese número va de 25 a 29,9, tengo un sobrepeso. Y cuando ya este número del IMC me da mayor a 30, ya empiezo a tener diferentes grados de obesidad. El primer grado de obesidad es el de obesidad grado 1, que va desde 30 a 34,9. El de obesidad de grado 2 va de 35 a 39,9. Y una obesidad, ¿sí?, de grado 3 me da un IMC mayor a 40. A medida que el rango o la categoría de peso va subiendo, más propenso es la persona a tener una complicación médica. En el caso de los niños y los adultos mayores a 65 años, se tienen que tener en cuenta otras variables. En el caso de los niños, es necesario siempre tener en cuenta la edad, tanto de sexo femenino como masculino, para poder definir el sobrepeso y la obesidad. En el caso de los adultos mayores, este punto de corte va a variar. ¿Por qué? Esto es propio de la edad por cuestiones de distribución normal del tejido adiposo. Voy a admitir a otro participante.
a otro estudiante. Bien. Entonces, estos puntos de corte se van a correr, ¿sí? En donde el normopeso va a ir de un IMC de 22 a 27. Un bajo peso va a ser menor a 22, un sobrepeso de 27 a 32 y una obesidad mayor a 32. Bien. Otro diagnóstico que también lo utilizamos con mucha frecuencia es la circunferencia de cintura. Esto es entre el sexo femenino y sexo masculino, personas adultas, ¿sí? En donde yo tengo un riesgo aumentado, ¿sí? A algún riesgo por alguna enfermedad o un riesgo muy aumentado. ¿Cómo yo sé qué es la circunferencia de cintura? Bien, hay una estandarización en el cual nosotros medimos, como ven acá si se puede observar, la figura abajo, nosotros tomamos esta circunferencia teniendo en cuenta el ombligo, ¿sí? Entonces, si es mayor a 80 en el caso femenino, tenemos un riesgo aumentado. En el caso del varón es mayor a 94, ¿sí? Y el riesgo muy aumentado en femenino es mayor a 88 y en el masculino es mayor a 102. ¿Sí? Estos dos parámetros se utilizan mucho en el consultorio, que ustedes en su casa también los pueden hacer como para saber en qué rango se encuentran ustedes, ¿sí? De riesgo, ¿no? Estamos hablando siempre de un riesgo a padecer ciertas enfermedades. Bien. ¿Y por qué primero tocamos lo que es la obesidad? Porque la obesidad se va a relacionar con algunos problemas de salud. Pueden ser por problemas de columna, por la hipertensión arterial, por la dislipemia, por diabetes, por enfermedad coronaria, hígado graso y osteoartritis. La clase de hoy va a abordar los problemas de diabetes, hipertensión arterial y dislipemias. ¿Y qué relación tiene eso con la podología? ¿Sí? Para los que van entrando, así saben el tema de hoy. Bien. Vamos a dar primero algunos datos relevantes y por qué la importancia de controlar el peso. La Organización Mundial de la Salud nos dice que en el año 2016 más de 1.900 millones de adultos de más de 18 tenían sobrepeso y de los cuales 650 millones son obesos, de los cuales el 39% corresponde a las mujeres y el 40% a los hombres. Y entre 1975 y el 2016, la prevalencia mundial de obesidad casi se triplicó. Es decir, siendo el 15% de las mujeres y el 11% en los hombres. De toda la población adulta son obesos. Bien, acá los niños, también es un dato a tener muy en cuenta, cómo creció la cantidad de niños con problemas de sobrepeso y de obesidad. En el año 2016, 41 millones de niños menores de 5 años tenían o sobrepeso u obesidad. En el año 2016, más de 340 millones de niños y adolescentes entre 5 a 19 años tienen sobrepeso y obesidad. Esto corresponde, en 1975, con un 4% de obesidad o de sobrepeso, y en el año 2016, más del 18%. Similares en niños y en niñas. Estos son datos a nivel mundial, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante? Porque tanto el sobrepeso como la obesidad están vinculados con un mayor número de muertes. Bien, ahora vamos a ver en qué situación se encuentra Perú, ¿sí? Según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas de Alimentación y Agricultura, Perú es el tercer país de la región con más casos de obesidad y de sobrepeso. Detrás viene México y Chile. Fíjense la importancia de conocer estos datos. El 53,8% de peruanos mayores a 15 años tienen un exceso de peso del 18,3. Y en Lima, el 40% de la población tiene exceso de peso, siendo una obesidad infantil casi del 20%. Y Perú
en la última década aumentó en un 265% el consumo de comida rápida. ¿Sí? Es un poquito de lo que venimos hablando y complementando con la primera clase, ¿no? Cómo nosotros podemos elegir aquellos alimentos que vamos a comer. Bien, ahora vamos a empezar con la diabetes, ¿sí? A contar un poco de qué se trata esta enfermedad. Bien, la diabetes es una infección grave, infección grave y crónica que ocurre en el organismo cuando el páncreas no puede producir insulina o la produce en una cantidad insuficiente, o cuando no se puede utilizar eficazmente la insulina que se produce. Acá estamos hablando de una insulinoresistencia. La diabetes se puede clasificar en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2. Bien. La diabetes tipo 1 es la primera causa de diabetes de la infancia. Esto no quiere decir que no puede ocurrir en cualquier edad, sino que se reflejan en la primera infancia y en la adolescencia hasta menores de 30 años. Por el momento es una enfermedad que no se puede prevenir. Las personas que viven con esta diabetes tipo 1 pueden vivir saludablemente si reciben insulina, educación, apoyo y equipos de medición de la insulina. Tienen que estar controlados de por vida. A diferencia de la diabetes tipo 2, que representa la gran mayoría de casos de diabetes a nivel mundial, alrededor del 90%. Fíjense, y ahora vamos a ver con qué factores se va a relacionar la diabetes tipo 2 en contraposición a la 1. También se trata de manera eficaz a través de educación, apoyo, estilo de vida saludable y la medicación necesaria. La diabetes tipo 1 sí o sí tiene que estar medicada con la insulina, y la diabetes tipo 2 se puede revertir esa situación con un estilo de vida saludable. Existe evidencia que se puede prevenir, y cada vez hay más pruebas que demuestran que la remisión de este tipo de diabetes es posible en algunas personas. ¿Qué quiere decir? Que se puede volver atrás, que esta enfermedad puede revertirse. Vamos a hablar de los síntomas, ¿sí?, de la diabetes. Acá tenemos que los síntomas son una sed excesiva, visión borrosa, una micción frecuente, falta de energía, hambre constante, mojar la cama y la pérdida de peso. Esta sintomatología es consecuente con el nivel de azúcar en sangre. Como ustedes saben, al faltar la insulina, que la insulina es la hormona encargada de llevar a las células, ¿sí?, o que las células ingresen el azúcar y diferentes macronutrientes a las células, como está faltante en la diabetes tipo 1 porque el páncreas no la produce, toda la glucosa está en la sangre. Y la glucosa es una sustancia osmóticamente activa. Disculpen que voy a admitir a un alumno. Ahí está. Bien, entonces, la glucosa que está en la sangre es osmóticamente activa, y esto hace que el agua salga, ¿sí?, de las células, y las células no tengan suficiente hidratación, entonces nosotros tenemos mucha sed. La segunda, que es una visión borrosa, que vamos a ver ahora unas de las consecuencias agudas de las diabetes, más que nada correlacionada con la diabetes tipo 1, una micción frecuente, porque al tener demasiada azúcar en sangre, lo que hace el riñón es tratar de eliminarla. Una de las funciones del riñón es eliminar aquellas sustancias que se encuentran en demasía. En este caso, la glucosa en sangre es muy alta y la tiene que eliminar. Por eso, una de las características es que hacen mucho pis, digamos, a repetición, y eso hace también mojar la cama. La falta de energía, como decimos, los carbohidratos, su función primaria es fuente de energía. La célula no la tiene, estamos cansados, fatigados, muy irascibles. El hambre constante, como las células no tienen energía,
nosotros necesitamos ganar energía y comemos más. Y una pérdida de peso porque utiliza otros macronutrientes. ¿Se acuerdan que la primer fuente de energía son los carbohidratos? Si no están, se utilizan las proteínas y las grasas. Entonces, al no reconocer, ¿sí?, a la glucosa en la célula, empiezan a otros macronutrientes a transformar en energía. Y eso hace que la persona o el paciente pierda mucho peso. Bien, a ver. A diferencia de los síntomas de la diabetes tipo 2, pueden tener síntomas similares, sí, pero menos drásticas, hasta sin síntomas. Y existe una relación, ¿sí?, entre el sobrepeso, la obesidad y la edad madura, así como el origen étnico y los antecedentes familiares. Voy a admitir, a ver, ahí está. Bien, entonces, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 se originan a partir de una combinación, de una predisposición multigénica y desencadenantes ambientales. No solamente es multigénica, como puede ser el caso de la diabetes tipo 1, sino que también los desencadenantes ambientales, como decidir qué comer, y la falta, ¿sí?, o de actividad física o el sedentarismo, hace que la diabetes tipo 2 se desarrolle. Bien, acá vamos a ver una diferencia, ¿sí?, entre los dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1... Necesita ayuda. Lo que vamos a hacer es contar su historia Hola. más en profundidad, para que muchos puedan ayudarlo. A ver. Hola Ale, ¿me Hola. escuchás? Sí, te escucho. Ale, ¿me das 2 minutos que quiero hablar algo con los chicos? Si sos tan amable. Por favor. Sí, sí, adelante. Bueno, buenas noches, recién llego, no tuve oportunidad de entrar desde el principio, pero la verdad que necesito comentar esto, porque, bueno, la semana pasada, no sé si fue con ustedes o si fue creo que fue con Colombia el tema, no fue acá, que tuvo un comentario con los famosos micrófonos abiertos, y la verdad que saltó un comentario muy feo, y la verdad que la profesora, la licenciada Fanny, se puso muy mal. Y la verdad que yo les quería decir, colegas, que todos los profesores tratan de dar lo mejor y de brindar la mayor de los conocimientos. Y también sabemos que en los grupos hay mamás que de pronto tienen un chiquito con discapacidad. Entonces, bueno, con un micrófono abierto salió un comentario bastante triste, bastante feo. Y la verdad que fue una falta de respeto al profesor, a sus propios colegas, a la institución que organiza estos cursos. Así que les voy a pedir, por favor, primero que silencien los micrófonos, que lo abran nada más que para hacer preguntas, y que todos los temas que nosotros damos, todos son importantes. Uno no es más importante que otro, ¿sí? Todos están relacionados y todos giran alrededor de la podología, y cada vez más, y más que nada la discapacidad y la alimentación. Así que les voy a pedir, por favor, que silencien los micrófonos, que fíjense en lo que conversan, porque se escucha, y realmente se filtró un comentario muy feo, ¿sí? No recuerdo si fue acá o si fue en el grupo de Colombia, creo que fue en el grupo de Colombia. Fue acá. Ah, fue acá. Bueno, gracias Luisa, buenas noches. La verdad, la profesora se quedó muy mal. Me parece una falta de respeto total hacia la licenciada que está dando la charla, me parece una falta de respeto total a sus compañeros, me parece una falta de respeto total a las madres que de pronto tienen un chico con discapacidad. Me parece que ese comentario de esta clase no interesa, me parece muy mal, muy mal. Así que no sé quién fue, porque tampoco después se disculpó, seguramente no lo va a hacer, pero no quiero que vuelva a suceder, les vuelvo a reiterar, todas las clases son importantes, todas. La alimentación, la discapacidad, todo lo que es anatomía, todo lo que es biomecánica, todo lo que puedan llegar a ver conmigo, todo es importante. Hoy la podología ha tomado otro ritmo, es otro rumbo, no podemos quedarnos atrás, y todo es importante porque
van a tener pacientes con discapacidad, van a tener pacientes con obesidad, van a tener pacientes con diabetes, y es importante que ustedes sepan de todo un poco. Así que la verdad que no sabía bien si ir acá o en Colombia, pero bueno, ahora que me dice Luisa que fue acá, lo digo por esa persona. Y le digo a esa persona que la discapacidad es un tema muy importante, importantísimo, ¿sí? Y que hay que tenerlo muy presente. Y cada vez tenemos que ayudar más, y cada vez tenemos que hacer más prevención, información e inclusión de todos esos chicos. Nada más que eso quería decir. Gracias, Ale, buenas noches. Gustavo, un pequeño comentario. Sí, sí, La María. verdad que, bueno, sí, fue algo que quizás se dijo, de repente no fue la intención, ¿no? Pero sí, la clase que dio la Miss Fanny la semana pasada, de hecho que es importante, todo el tema que ella tocó es muy importante porque nosotros tenemos que saber, como dices, aunque sea un poquito, de cada cosa, porque uno no Así es. sabe qué tipo de persona puede llegar a tu consultorio o a qué tipo de persona puede ir uno, si se va a domicilio, a qué persona va a atender, ¿no? Entonces, definitivamente, por lo menos para tener una noción de algo. Y a mí sí Seguro. me parece todas las clases muy importantes. Más bien, gracias y disculpa por la colega que dijo, no creo que lo haya dicho con mala intención, pero se escapó, pues, la verdad. Vamos a pensar que se le escapó, aunque creo que esas cosas no se Sí, escapan. sí, 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 yo creo que sí. Todos acá somos profesionales en todo caso, ¿no? Ujú. Podemos cometer pequeños errores, pero ahí vamos. Hemos atendido todo el día y hemos atendido un chico discapacitado, hemos hecho estudios de pisada, hemos hecho uñas encarnadas, micosis, de todo un poco. Entonces uno como profesional tiene que estar atento a todo eso y saber cómo trabajar, cómo desarrollarse, cómo tratar. Este chiquito que fue hoy, Rubén, chiquito de 40 años, pero tiene un retraso mental, entonces hay que saberlo tratar para que él esté tranquilo. Los otros días yo en el programa de radio justo hablé con una psicóloga, una chica joven, Paola, que es hablamos de primeros auxilios psicológicos. Y hoy en día todo el mundo tiene y necesita los primeros auxilios psicológicos. Y ese es un tema muy importante que también lo vamos a tratar acá, porque ustedes necesitan cómo dar esos primeros auxilios a los pacientes, ¿sí? Porque el paciente hoy en día está con miedos, después de esta pandemia, miedos, dolor, umbral del dolor, inseguridades, puede llegar a tener una baja de presión, puede llegar a tener nervios porque le vamos a hacer algo, sacar una uña encarnada, un tratamiento, un desbridamiento de uña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los temas son importantes, ¿sí? Entonces, quería hacer este comentario, no dejarlo pasar, porque si no es como que, en definitiva, parece que la otra persona es la que tuvo razón, y la verdad que No, no en todo tuvo razón. caso, pido disculpas yo a nombre de todos mis amigos, colegas, porque en realidad nosotros estamos acá porque queremos Sí, Mari, avanzar, yo te continuar, agradezco, aprender más cosas. no hace falta que pidas disculpas, yo simplemente porque se sintió muy dolida la licenciada, realmente se sintió muy dolida, porque ella ama todo lo que es el tema de la discapacidad, de hecho Claro. hace cursos, talleres, está en constante contacto con otros países con este tema, y si ustedes supieran todo lo que se está haciendo y cómo ha crecido todo esto de la discapacidad, y sobre todo en el chico autista, que bueno, nosotros necesitamos como profesionales que somos saber de eso también. Así que nada, gracias y Gustavo, bueno, gracias. Ale, te dejo con la clase, ¿sí? Gracias, chicos. Bien, la verdad que yo no sabía nada, también me solidarizo con la profe, la verdad que nosotros lo hacemos con mucha pasión. Eh, Ahí alguien quiere decir algo. Sí, decime, Flor. Bien, buenas noches.
Me parece lo más correcto. Ujú. Así es. Claro. Ujú. Gracias, Flor. Mira, yo te voy a decir una sola cosa. Yo creo que si lo habló en público, lo tendría que decir en público, porque no solo le faltó respeto a la licenciada, sino le faltó respeto a ustedes también. Pero bueno, nada, sigamos adelante. Cada uno sabe hasta dónde ama esta profesión, la responsabilidad que tiene, y como decís vos, si queremos ser parte de un equipo interdisciplinario de salud, todo sirve, todo interesa y todo tenemos que saber. Si no, nunca vamos a ser parte de un equipo, ¿sí? Se los puedo asegurar. Yo Y hoy más en estoy salud. terminando la licenciatura, fue mi última clase, y les puedo asegurar que realmente me di cuenta que para estar dentro de un equipo de salud necesitamos saber de todo, no simplemente saber cortar uñas y sacar callos. Hay que saber de todo, y sobre todo mucho de biomecánica también, ¿sí? Así que nada, gracias, perdón, pero lo tenía que decir No, porque ya esto lo vengo guardando desde hace una semana. Gracias, me Ale, parece, seguí con la no, clase, me por favor. parece súper correcto. Y es verdad, si uno lo hace de manera pública, espero que haya una devolución. Puede pasar que se le haya escapado, supongamos, pensemos bien, eh, pero bueno, es muy importante también pedir disculpas, que seguramente van a ser aceptadas. Así que bueno, Genial. Gracias, gracias, gracias. bien. A ver, vamos a seguir con la clase. ¿Hasta acá alguno tiene alguna consulta, alguna duda? Así no continúo. A ver. Bien. Acá vamos a diferenciar, ¿sí? Veníamos hablando de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Acá la diabetes tipo 1, en donde el cuerpo no puede producir insulina, hay un inicio rápido de los síntomas, suele debutar antes de los 30 años, provoca un ataque propio del sistema inmune, acá tiene que ver un poco más la genética que la parte conductual y ambiental, no se puede prevenir, ¿sí? Acá el paciente de por vida tiene que estar insulinizado, es decir, con medicamentos, tiene un aspecto corporal que es delgado, sin alteraciones cutáneas, un control diario, ¿sí?, de la glucemia y requiere de actividad física. En cambio, la diabetes tipo 2, hay una producción de insulina que es insuficiente, hay un inicio de síntomas de forma gradual, muchas veces el paciente no sabe que tiene diabetes, suele debutar en la edad adulta, es decir, pasado los 30 años,
está relacionado, ¿sí?, con la obesidad y con el sedentarismo. Voy a admitir, ahí está. Se puede prevenir, que acá es donde tenemos que hacer mucho hincapié, ¿sí? La obesidad es con aumento abdominal, tiene piel seca, ¿sí?, y pruriginosa, es decir, con muchos granitos que le pican. También una característica es con ciertos sectores del cuerpo, como el cuello, los codos, tener la piel negra, ¿sí? Sí. A ver si apagamos el micrófono. El tratamiento con antidiabéticos puede ser orales o a veces con la insulina, ¿sí? Este es en un primer comienzo. Si el paciente tiene un control en lo que es la alimentación, sumado la actividad y el cambio de hábitos, sí se puede revertir. No hace falta que el diabético tipo 2 o prediabético, como lo vamos a ver, siempre mantenga la medicación. Y un control periódico de glucemia siempre para poder controlar los valores, ¿sí? Bien. Acá vamos a distinguir, ¿sí?, a través de la Asociación Americana de la Diabetes, que es la ADA, qué significa tener una prediabetes, ¿sí?, con una diabetes. Una prediabetes es una glucosa en ayunas alterada, es decir, cuando yo me levanto a la mañana antes de desayunar, me pincho el dedito y veo la glucosa en sangre que tengo, que va de 100 a 125 miligramos por decilitro. Eso quiere decir que yo tengo la glucosa alterada y que tengo una prediabetes. O la tolerancia a la glucosa alterada, ¿sí?, que esto es uno cuando va al médico y le hace una prueba, un estudio, no me salía, en el cual se saca sangre previo a tomar glucosa con agua y posterior a la toma. Esto se hace mucho, ¿sí?, en personas que están embarazadas en el segundo y en el tercer trimestre para ver cómo evoluciona tanto la mamá como el bebé. No sé si alguna se lo hizo alguna vez. Bueno, estamos hablando de este tipo de tratamiento. No es un tratamiento, no me sale la palabra, sino cuando va al médico a hacerse un chequeo, ahí está, un chequeo, un estudio. Bien, si esto me da de 140 a 199, también es una prediabetes, o la hemoglobina glicosilada, ¿sí?, que es la hemoglobina en el cual está pegada una molécula de glucosa, porque en la sangre hay mucha glucosa y eso hace que se pegue a los glóbulos rojos. Entonces eso me va a dar una pauta a mí de cómo va tanto mi glucemia o mi tratamiento posterior a una diabetes. Es muy importante y se controla mediante la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque la hemoglobina hace un recambio, ¿sí?, completo en la médula ósea cada 3 meses. Entonces el médico de esta manera puede chequear cómo el paciente evoluciona, ¿sí? Si el paciente cambia la alimentación, hace ejercicio y toma de manera correcta la medicación, o muchas veces también no está pautada o no está manejada el tema de cuánta insulina darle, este es un buen método para poder controlarlo y también para poder controlar la dosis. Esto es una prediabetes. En cambio, la diabetes se da cuando la glucemia en ayuna es mayor o igual a 126 miligramos por decilitros, cuando la glucemia a las 2 horas después de realizar el estudio me da mayor o igual a 200, cuando esta hemoglobina glicosilada es igual o mayor a 6,5, y una glucemia al azar, es decir, en cualquier momento del día yo me tomo, ¿sí?, el azúcar en sangre y me da mayor o igual a 200. Esto es una diabetes. La prediabetes se puede controlar y se puede revertir. Y la diabetes instalada ya no. Por eso hay tanto hincapié en la forma de alimentación y de las conductas. Acá tenemos las 4P, que son los 4 síntomas principales, que es poliuria, polidipsia, pérdida de peso y polifagia, que este es un resumen de lo que venías diciendo antes. La poliuria es hacer pis de manera constante. La polidipsia es tomar mucha cantidad de agua. Pérdida de peso y la polifagia es comer en demasía, ¿sí? Bien. Acá tenemos... Una pregunta, disculpe.
¿Y la diabetes gestacional qué síntomas tiene? La misma. Es lo mismo, pero se da o tiene la predisposición de darse cuando la mujer está embarazada, ¿sí? Es propensa, pero cuando ahí empieza a tener una mala alimentación, o muchas veces no, se da porque viene con, cuando hay antecedentes familiares, puede hacerse una diabetes gestacional. Esta puede durar después del parto o no. Eso depende también del cambio alimentario y de la predisposición de la mamá, genéticamente hablando, ¿sí? Gracias. De nada. Pero sí, se da mucho también en mujeres mayores a 35 años, ¿sí? Cuando tienen bebés o embarazos. Bien, como sabemos, la diabetes se ha cuadriplicado en las últimas 3 décadas y esta es la 9ª causa de muerte a nivel mundial. La mayoría de la diabetes tipo 2 tiene al menos una complicación, que puede ser enfermedad cardiovascular, que es la principal, ¿sí?, causa de mortalidad, y ahora después Luana nos va a contar la hipertensión y el colesterol. Miss, una preguntita más. Sí. La acantosis nigricans, la que es las Ahí partes está. oscuras del cuello, Sí, no me salía. eso, digamos, ¿con qué se borran en algún momento? Se salen, porque queda la piel manchada, creo, ¿no? Sí, ¿Tienen o eso no? queda, a veces sí y a veces no. Eso tiene que ver con la cantidad de insulina producida. Normalmente se da en los diabéticos tipo 2, cuando hay, como dije, ellos tienen insulina, pero esa insulina no puede ser aprovechada. Eso se llama una insulinoresistencia, ¿sí? Y muchas veces el médico se da cuenta porque tienen ese color negro bien oscuro y característicos en zonas de pliegues. El cuello, el codo, las axilas, la ingle, ¿sí? Esos son los lugares muy característicos en donde la insulina se instala y da ese color, ¿sí?, negro, bien oscuro en esas zonas. A veces se revierte y otras veces no, ¿sí? Eso depende de cada paciente. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Entonces, para terminar, decimos que 1 de cada 10 adultos en todo el mundo tiene diabetes mellitus y el 90% tiene diabetes tipo 2. Miren la importancia, ¿sí?, de conocer cuáles son los síntomas y la importancia del cuidado. Bien, acá pusimos el riesgo relativo a diabetes con el IMC, ¿sí? Al principio nosotros habíamos contado sobre el IMC y los rangos que tiene. Una persona que tiene una glucemia normal y un IMC menor a 30, ¿sí?, quiere decir que tiene poco riesgo, a comparación de un IMC mayor o igual a 30 con una glucemia normal. Fíjense como el IMC al subir un poco, pero con una glucemia normal, tiene mayor riesgo que una persona que tiene un menor índice de masa corporal. Ahora, si yo tengo un IMC menor a 30, pero tengo una prediabetes, como el riesgo de sufrir una diabetes tipo 2 también va en aumento. Y si tengo un IMC mayor o igual a 30, con una prediabetes, tengo un riesgo relativo mucho más grande de padecer una diabetes tipo 2. Nosotros pusimos este estudio porque nos gustó la cantidad de personas que hicieron o participaron de este estudio. Digo, es a tener en cuenta, participaron 4.369 personas, entre hombres y mujeres, ¿sí? Como se puede ver a simple vista cuando el riesgo, ¿sí?, cuando el IMC es normal o no, y teniendo o no una prediabetes, ¿sí? Como el riesgo va aumentando muy escalonadamente. Bien, ahora vamos a ver algunas de las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes. Las complicaciones agudas de las diabetes puede ser una cetoacidosis diabética, que esto se da mayormente en aquellas personas que presentan una diabetes tipo 1, en el cual no está controlada, al no haber carbohidratos, que es la fuente primaria de energía. Entonces el cuerpo, el hígado, que es el encargado de llevar la glucosa en la sangre, lo hace a través de otros macronutrientes, en este caso las proteínas, pero como sabemos que las proteínas tienen funciones,
¿sí? Otras funciones específicas lo que hace es, como fuente de energía, utilizar a las grasas. Al oxidarse de manera muy rápida, produce un compuesto que son las cetonas, y eso hace que la sangre se acidifique. Y eso puede llevar hasta la muerte, ¿sí? Sabemos que el pH en la sangre tiene que ser alrededor de 7, neutra. Estos cuerpos cetónicos lo que hacen es disminuir el pH sanguíneo y eso puede causar la muerte en el paciente. Ahora, un síndrome de hiperosmolar hiperuricémico es característico de una diabetes tipo 2, y esto hace que haya mucha concentración de azúcar en la sangre, con lo que expliqué anteriormente. Eso hace que salga el agua de las células, que el paciente tenga mucha sed, y eso hace que, que el paciente se descomponga, que se sienta mal, y puede llevar a la muerte, al coma y a la muerte. Y las hipoglucemias son complicaciones que tienen tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2, y esto se da por muchas causas. La primera es por no tener un buen control de la insulina, porque la insulina se debe dar de acuerdo a la cantidad de alimentos que uno ingiere. Si uno se da de más, esto hace que la glucosa en sangre entre mucho a la célula, que también hace mal, y caiga el azúcar en sangre necesaria para nuestro organismo y nos dé una hipoglucemia. O que tenga una insulina normal y de repente el paciente empiece a hacer algún tipo de deporte o algún tipo de actividad, y eso hace que también baje las hipoglucemias. Por eso es tan importante el deporte en pacientes tipo 2, en el cual no hay medicación, pero haciendo ejercicio, eso sensibiliza a las células musculares para que la glucosa entre en sangre. Eso es muy importante tener en cuenta, y porque a los diabéticos tipo 2, a toda persona, pero más a aquellos diabéticos tipo 2, lo importante es hacer ejercicio, ¿sí? Miss, disculpe, una Sí. preguntita. ¿Y qué tiempo de ejercicios, digamos, se tiene que hacer diario, interdiario? Eso en realidad, la insulina va a estar ajustado a la cantidad de actividad que realice el paciente, y no al revés, ¿sí? Hay muchos deportistas que son diabéticos, ¿sí? Que tienen una vida súper normal, pero siempre la insulina va a estar acorde, ¿sí? Al tipo de actividad que haga, y no la actividad a la cantidad de insulina. No sé si me entendés. Yo puedo hacer mucha actividad, pero si tengo la insulina correcta, no me va a pasar nada. Ahora, si yo me paso de esta insulina que yo necesito, me puede agarrar una hipoglucemia, ¿sí? Porque el cuerpo recibe más insulina de la que debería. ¿Sí? ¿Se entendió? Me refería, o sea, diario, digamos, un paciente, ¿cuánto tiempo tiene que hacer ejercicios? ¿Cuántos minutos? No sé, algo así. Y la OMS lo que dice es que mínimamente tiene que haber actividad física 3 veces por semana, 45 minutos. Eso es como lo establecido para la población normal. Después es siempre dependiendo de las complicaciones de cada uno. Si yo estoy hablando de una persona, características de una diabetes tipo 2, como estamos viendo, decimos que tiene una obesidad, que puede tener complicaciones cardíacas, que puede tener, no sé, algún tipo de dolencias, ¿sí? Muchas veces tienen problemas óseos y articulares. Yo a esa persona no le puedo indicar 3 veces por semana 45 minutos. ¿Por qué? Porque es contraproducente. Empecemos primero a un cambio de hábito, que vaya, en vez si utiliza el auto como medio de transporte, porque muchas veces estas personas no pueden levantarse de la cama, ¿sí? O sea, vamos a pensar en todo tipo de pacientes. Entonces yo no le puedo decir que vaya 45 minutos, ¿sí? Y si tiene un problema, empecemos primero por ir a comprar, ¿sí? En caminar, no sé, 2 cuadras y volver, o si es una persona que no tiene ningún problema y puede hacerlo, sí, puede caminar, correr, hacer cinta, ejercicios durante el tiempo estipulado, ¿sí? Eso siempre va a depender de la capacidad del paciente. ¿Sí? ¿Ahí queda un poquito más claro? Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a continuar. Bien, y acá tenemos las complicaciones crónicas, esto es decir, a largo plazo, enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Una retinopatía, una nefropatía, y las lesiones vasculares y las complicaciones del pie. Que nosotros ahora vamos a hacer más hincapié en las complicaciones del pie. Bien,
¿Qué es el pie diabético? Las complicaciones del pie diabético y de las extremidades inferiores afectan desde 40 hasta 60 millones de personas en el mundo, que son una fuente importante de mortalidad. Bien, vamos a ver acá en este esquema qué es el pie diabético, que hay una clasificación, que es la clasificación de Werner, en el cual podemos ver diferentes estadios en el cual se va a encontrar el pie diabético. Acá tenemos desde el grado 0 hasta el grado 5. Los primeros 3 grados no compromete al hueso. Por ejemplo, el grado 0 podemos ver que no hay ningún tipo de lesión, ¿sí? Pero sí hay un alto riesgo de padecerla. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber una hiperkeratosis, puede haber callos, puede haber onicomicosis, ¿sí? Eso es muy importante en la exploración, ¿sí?, del podólogo y de poder saber si el paciente o no, ¿sí?, cuenta con este tipo de enfermedades, que ahora lo vamos a ir viendo. El grado 1 podemos observar que tiene una lastimadura, ¿sí?, a nivel superficial. Se llama una úlcera superficial. El grado 2 es una úlcera profunda en donde ahí empieza a afectar la piel, el tejido subcutáneo, los tendones, los ligamentos y el músculo, pero como dije anteriormente, no afecta al hueso. En el grado 3 hay varios abscesos en el cual sí hay una afección en el hueso que es extensa, es purulenta y tiene mal olor. Como podemos ver, el grado 4 tiene una gangrena limitada, que es una gangrena en donde las células, ¿sí?, del pie empiezan a morir. ¿Por qué? Porque no están bien irrigadas. Entonces, eso hace que el paciente tenga infecciones a repetición, o sea, tenga muerte celular, que es una complicación muy grave que puede llegar a perder el pie. Otro tipo... ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Sí, ¿llega ya a lo que es la amputación? Sí, sí. Puede ser una amputación parcial del pie, ¿sí?, con una gangrena limitada. Ahora después, en la siguiente foto, vamos a ver mejor las partes afectadas. Pero cuando hay una gangrena limitada, se puede amputar una parte del cuerpo, a diferencia, ¿sí?, de una gangrena que puede ser extensa, en donde ahí sí puedo perder puede ser hasta el miembro inferior, ¿sí?, parte del miembro inferior. Bien, en donde el pie se encuentra afectado. Acá hay un dibujo en donde tenemos al pie, ¿sí?, por separado, dependiendo del tipo de grado. Tenemos el grado 0, donde la lesión es cerrada, ¿sí?, donde no hay ningún tipo de lesión, pero sí es propenso a padecerla. Acá tenemos el grado 1, que es una úlcera superficial, el grado 2, que es un poco más profunda, el grado 3 tiene una úlcera con celulitis y abscesos, que quiere decir que la piel se encuentra muy roja, la zona muy enrojecida, producto de, puede ser infecciones, ¿sí? Hay un micrófono que está abierto y me desconcerta, a ver si me pueden apagar los micrófonos. Ahí estamos. Ahí vamos, bien. Sí. A ver si me apagan los micrófonos. Ahí va. Bueno, muchas gracias. Bien, el grado 3, bueno, como veníamos diciendo, ahí empieza sí a tener una osteomielitis, en donde el hueso empieza a estar también infectado. El grado 4, una gangrena que es bien localizada, miren cómo tenemos solamente una parte del pie, a diferencia del grado 5, en donde la gangrena ya es casi completa y a donde se puede perder el pie o parte del miembro. Bien. Acá tenemos el pie diabético, en donde el pie diabético sí es causante de la diabetes, y que se puede empeorar la situación con una infección a través de las úlceras, ¿sí?, en donde la etiología puede ser múltiple, con edemas, puede haber una afección de la inmunidad, una angiopatía, ¿sí?, una neuropatía sensitiva motora. Una de las consecuencias, ¿sí?, de tener diabetes, más que nada en forma prolongada, es la pérdida, ¿sí?, sensitiva,
¿sí? Por eso es muy importante la revisación del pie en aquellos pacientes que llegan al consultorio y dicen tener diabetes. Ustedes tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? En no lastimar ese pie, porque le puede pasar algún tipo de estas lesiones que vamos viendo. Al no sentir el paciente que se lastima, después con un simple golpe, ¿sí? Le puede producir o puede causarle estas consecuencias. Bien, ¿cómo se puede originar? Con una infección, con una ulceración, con una gangrena, ¿sí? En las extremidades inferiores, que puede ocasionar la hospitalización y las amputaciones parcial o definitiva del paciente. Bien, acá pusimos, ¿sí? A modo para que ustedes puedan conocer al paciente y le puedan dar algunas indicaciones, ¿sí? Ustedes claramente no son médicos, pero sí conocen al paciente, que van varias veces al consultorio, entonces pueden haber una evaluación diagnóstica, ¿sí? Una exploración del pie de aquel paciente que es diabético, que está dirigida a detectar, ustedes pueden detectar, ¿sí? Aquellos signos o síntomas que a largo plazo pueden favorecer la aparición de lesiones o de úlceras, ¿sí? Y con ello no aumentar las probabilidades de poder padecer algún tipo de amputación. ¿Cómo? A través de una historia clínica. Obviamente ustedes no tienen una historia clínica, pero sí conocen al paciente, pueden conocer la duración de la enfermedad, ¿sí? Si tienen algún control, enfermedades cardiovasculares o renales o oftalmológicos. Eso quiere decir que el paciente tiene una enfermedad muy avanzada o que no se cuide, ¿sí? Entonces al paciente no cuidarse tiene esta propensión, ¿sí? A lastimarse y a la formación de úlceras. El estado nutricional, cómo come, es fundamental, se cuida, no se cuida, ¿sí? Ahora vamos a dar algunos consejos que ustedes les pueden dar. Un tratamiento, si se trata o no, ¿sí? Y si tiene o no hospitalizaciones previas. Esto nos da un panorama de cómo es nuestro paciente y cómo llega a la consulta. La historia clínica del pie, ¿sí? ¿Qué tipo de calzado puede utilizar? Si tiene alguna deformidad, si presenta o no una hiperkeratosis, si tiene infecciones previas, si tiene síntomas neuropáticos, ¿sí? Esto es lo que yo les estoy hablando, cuando un paciente diabético llega con menos sensibilidad, es más propenso, ¿sí? A lastimarse y a no darse cuenta, y ustedes tienen que tener un poquito más de cuidado en no lastimar ese pie diabético, ¿sí? Bien, la historia clínica de las heridas. ¿Se lastima mucho a mi paciente? ¿En dónde? ¿Con qué duración? ¿Se cura de manera espontánea? ¿Tiene que ir al médico? ¿Qué lo desencadena? ¿Sí? Si tiene o no infecciones a repetición, el cuidado de las heridas, la presencia o no de edemas. Y la exploración física. Ustedes pueden ver el pie, ¿sí? Del paciente y recomendar una revisación sistemática y ordenada, ¿sí? De distintos objetivos para poder identificar ese pie en riesgo. Y permite realizar también así un diagnóstico precoz y oportuno de cómo cursa el paciente la enfermedad. Acá voy a admitir a un estudiante. No sé si lo admití bien. Sí, ahí está. Bien. Vamos a continuar. Bien. Vamos a dar algunas recomendaciones, ¿sí? Para el cuidado de los pies. Lo primero que usted le puede decir al paciente es que revise los pies todos los días, ¿sí? Evitar traumas e infecciones en la zona, y de existir, recomendar, ¿sí? Una supervisión médica. Es decir, si ustedes ven ese pie lesionado, decir, bueno, tienen que ir al médico, ¿sí? A tratarlo, porque ustedes ya saben que una simple lastimadura en ese paciente puede provocar hasta una amputación. Lavarse los pies diariamente con jabón, con agua tibia, secarlos bien, sin frotar demasiado. Evitar la piel reseca, ¿sí? Siempre con crema, siempre observando si tiene o no alguna lastimadura. Cortarse las uñas de manera regular, y eso debe hacerlo un podólogo, aquello que sepa cómo es el cuidado del pie, cómo cortarlo, cómo revisarlo. Debe utilizar el calzado suave, de puntera ancha, ¿sí? Que no apriete.
no andar descalzos, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de lesión. Revisar el calzado antes, ¿sí? De ponérselo, buscando arrugas, salientes, clavos. La hiperkeratosis y los callos deben, ¿sí? También ser tratados por un podólogo. No usar medias apretadas. ¿Por qué? Porque estas medias apretadas hace que la circulación no vaya al pie o vaya menos, y si tiene algún tipo de inconvenientes poder acelerar, ¿sí? Estos síntomas. Y queda prohibido, ¿sí? Cortarse los callos con tijeras o con cuchillas, a lo sumo que ustedes los puedan, obviamente, saben utilizarlos, ¿sí? Tener muchísimo cuidado. No usar yodo y otros medicamentos irritantes para los pies, y utilizar telas adhesivas, utilizar estas telas adhesivas en lesiones de los pies, ¿sí? Estos son algunos consejos que ustedes pueden dar en el consultorio. Bien. ¿Alguno tiene alguna duda? Y si no, vamos Y a es una pasar. preguntita. Sí. Yo una vez escuché del diapasón. Quería saber nomás si los podólogos utilizan el diapasón. Eso no sabía mucho. Bien, a ver, ahí, ¿qué es el diapasón? Es El una, diapasón es un instrumento con el cual nosotros podemos ver si la persona o el paciente tiene algún tipo de sensibilidad en el pie. Bien, De si acuerdo a ustedes eso, sí, claro. claro, si ustedes lo saben manejar, sí, claramente. Es una cuestión de que ustedes sepan el manejo, por ejemplo, una hiperkeratosis, los callos, como viene diciendo, el cortado de las uñas. Los especialistas son ustedes, ¿sí? Entonces, mientras que ustedes sepan manejar todas estas herramientas y que puedan ayudar al paciente, bienvenido sea. Ahora, si ustedes no están seguros de tratar un pie diabético, derivarlo, ¿sí? Como cualquier profesional que no lo sepa hacer. Porque no sé si alguna vez ustedes vieron un pie diabético, pero algunas veces no causa impresión y otras veces hay que tener muchísimo cuidado en el cortar las uñas, el sacar los callos, digo, eso depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Ale, y también depende de si el paciente tiene sensibilidad o no, porque Claro, recién estás hablando que a veces no tienen sensibilidad y se lastiman y no saben que están lastimados y puede generar un pie diabético, y también supongo que depende de la edad fundamental, de eso, si pueden usar o no. exacto. Por eso siempre saber si el paciente tiene o no alguna patología previa, ¿no? El preguntar, el indagar, no para recetar ni decirle qué medicamento usar, sino que ustedes sean conscientes de poder ayudarlo, ¿sí? En qué manera uno puede ayudarlo. Si ustedes saben que es diabético, tener el doble de cuidado, porque ustedes ya saben que estas lesiones que el paciente no siente, y que si no se cuida, y que si no se pone crema, y que si no usa el calzado correspondiente, puede producir una lesión bastante grande, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Que acá pusimos que la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir, y cómo se puede hacer manteniendo un peso corporal saludable, ¿sí? Con un enfoque en mantener una actividad física regular, de consumir una dieta saludable, ¿sí? Y es fundamental evitar el tabaco y el alcohol, ¿sí? Que eso hace que nuestro riesgo, ¿sí? A padecer complicaciones sea aún mayor. Bien, ahora nuestra compañera, ¿sí? Luana, nos va a dar un poco de la hipertensión arterial, del colesterol y de las consecuencias, ¿sí? Que esto genera. Bien, gracias, Ale. Bueno, Ale estuvo hablando de la obesidad y de la diabetes, y ahora vamos a hablar, como dijo recién, un poquito de la hipertensión arterial, que no sé si recuerdan, pero en una de las primeras filminas estaba en esa rueda que pusimos de todas las patologías que se relacionaban, la diabetes y después, la hipertensión, y después vamos a ver la dislipemia. Son dos de estas patologías que se relacionan mucho con la obesidad y también con la diabetes. Entonces, ¿qué es la hipertensión arterial? Es la fuerza que ejerce nuestra sangre contra las paredes de nuestras arterias. Y estas arterias son grandes vasos por lo que circula nuestra sangre del organismo. Se considera que la persona que presenta hipertensión, cuando su tensión arterial es demasiado elevada. Ahora, en las próximas filminas vamos a ver cuán alta tiene que ser esta tensión para ser considerada hipertensión arterial, y los diferentes grados y cómo se puede clasificar.
Cuando nosotros nos medimos la tensión arterial, no sé si alguna vez se la midieron, entiendo que sí, porque debería ser un examen rutinario, pero cuando nosotros nos medimos la tensión arterial surgen dos valores. La tensión sistólica, que es cuando el corazón se contrae o late, y si ustedes ven un resultado de la medición de la tensión arterial, hay un número, una barra y otro número, que el segundo número sería este segundo valor, que es la tensión diastólica, que es la presión ejercida cuando el corazón se relaja entre un latido y el otro. Entonces siempre tenemos estos dos valores. Y ahora, dependiendo de esos valores, vamos a ver la clasificación de la que hablaba antes. Bien, la hipertensión es un trastorno grave, incrementa de manera significativa el riesgo de sufrir alguna cardiopatía, alguna encefalopatía, que es un daño neurológico, alguna nefropatía, que es algún daño en los riñones, alguna vasculopatía y otras enfermedades. Se estima que un 46% de los adultos hipertensos desconocen que padecen esta afección. Y generalmente, y por eso es muy importante que le recomendemos a nuestros pacientes que se realicen este examen de rutina para prevenir justamente tener una hipertensión o alguna prehipertensión. La hipertensión se diagnostica y se trata al menos de la mitad de los adultos que la presentan, solo un 42%. Entonces fíjense lo importante que es decirle a nuestros pacientes que se midan, que se vayan a medir la tensión arterial y que se la traten si poseen hipertensión. Bien, como les decía antes, acá vamos a ver la clasificación de la presión arterial. Se dice que una presión arterial es óptima si nuestra presión sistólica nos da 120 y nuestra presión diastólica nos da 80. Es normal si va desde 120 a 129 y la diastólica de 80 a 85. Es normal, pero está un poco alta, si va de 130 a 139 y la diastólica de 85 a 89. Y ya empezamos a tener hipertensión, que hay 3 grados de hipertensión, si nuestra presión arterial es de 140 a 59 y de 90 a 99. Y ahí después, ese sería hipertensión grado 1, después viene la hipertensión grado 2, que es de 160 a 170, y la diastólica de 100 a 109. Y se considera hipertensión grado 3, que ya es un grado más grave de hipertensión, cuando la presión sistólica es mayor a 180 y cuando la presión diastólica es mayor a 110. Pero para hacer un diagnóstico de la hipertensión se deben tomar 2 mediciones en 2 días consecutivos, porque puede ser que alguna de las 2 mediciones falle, y puede ser que un día me dé quizás una hipertensión normal alta, y al otro día, perdón, una presión normal alta, y al otro día me dé hipertensión grado 1, por lo que es importante tomarla en 2 días consecutivos y 2 veces, y ambas tensiones, para que sea hipertensión, deben dar superiores o iguales a 140 de la sistólica y 190 de la diastólica. Bien, hay algunos factores de riesgo de la hipertensión, hay modificables y no modificables. Los factores que podemos modificar son el consumo excesivo de sal, que después vamos a ver cuánto es lo recomendado, las dietas ricas en grasas saturadas y grasas trans, la ingesta insuficiente de frutas y verduras, la inactividad física, el consumo del tabaco y del alcohol, y el sobrepeso y la obesidad. Fíjense que son muy parecidos a los factores de riesgo de la diabetes y de la obesidad, porque todo está relacionado. Y bien, los factores de riesgo no modificables son los antecedentes familiares, la edad superior a 65 años, y la concurrencia de otras enfermedades como la diabetes, la obesidad, las nefropatías y algunas otras. Bien, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos hipertensión? Mediante estos síntomas. Podemos tener alguna cefalea matutina, algún dolor de cabeza, alguna hemorragia nasal, algunas alteraciones visuales, hay algunos pacientes que ven un poco borroso o no ven con tanta claridad, un ritmo cardíaco irregular, sentirnos como muy cansados o muy agitados durante varias veces en el día, y cuando ya la hipertensión es grave, o sea un grado 2 y un grado 3 de hipertensión, puede generar confusión, mucha ansiedad, algunas náuseas, algunos vómitos, un poco de cansancio, dolor en el pecho, hay un síntoma que es muy característico que se llama angina de pecho, que es un dolor muy fuerte en el pecho que está causado por la obstrucción o la disminución del flujo sanguíneo, justamente porque cuando nuestra presión arterial está aumentada,
bueno, como ya dije antes, las arterias son por las que pasa nuestra sangre a todas nuestras células. Entonces, cuando la presión arterial está muy aumentada, nuestras arterias hacen mucha fuerza y pasa mucha sangre por nuestras arterias, por lo que puede generar algún dolor, que ya vamos a ver más adelante, pero a esto quería llegar con la angina de pecho y con el dolor torácico. Bien, ¿qué pasa si no nos controlamos la hipertensión? Puede producir daños cardíacos graves. El exceso de presión puede endurecer las arterias, con lo que se reducirá el flujo sanguíneo y el oxígeno no llegará al corazón. Entonces, ¿qué puede pasar si el flujo sanguíneo se reduce? Un infarto de miocardio, una insuficiencia cardíaca, un dolor torácico o angina de pecho, que es lo que estaba diciendo recién, que nuestro ritmo cardíaco sea irregular, o alguna vasculopatía, que es justamente esta reducción del flujo sanguíneo. Es muy importante controlar esto porque a veces sus pacientes, más que nada, que también podrían ser los nuestros, pero digo, sus pacientes pueden tener las piernas muy hinchadas, los pies muy hinchados, pueden no sentir el frío o el calor en los pies, pueden tener alguna sensibilidad en los pies porque tienen alguna arteria obstruida, que les llega menos sangre a los miembros inferiores. Esto es la vasculopatía. Entonces, si ustedes sienten eso en sus pacientes, si les preguntan a sus pacientes si sienten algo de eso, sus pacientes les refieren que sienten alguno de estos síntomas, es recomendable que les digan que vayan al médico y que se revisen esto, porque pueden estar teniendo estas complicaciones. Bien, la vasculopatía periférica es entre 2,5 y 6 veces más frecuente en pacientes con diabetes, siendo su aparición también más precoz, afectando al 45% de los diabéticos a los 20 años desde la aparición de la enfermedad. Bien, hay algunas pautas que podemos para prevenir la hipertensión y también hay algunas cosas que debemos hacer para controlar esta hipertensión. Para prevenir la hipertensión debemos reducir la ingesta de sal, que debemos consumir al menos 5 gramos de sal diarios. En realidad se recomienda de 3 a 5, pero siempre decimos que menos de 5 es lo aceptable. Hay que consumir más frutas y verduras, hay que realizar actividad física con regularidad, y esto también importa mucho en la circulación de los miembros inferiores, así que es importante que también le recomendemos al paciente que realice actividad física. Hay que evitar el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, y hay que limitar el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y grasas trans, que estos son galletitas de paquete, manteca, cremas, grasas animales, algunas frituras, algunos snacks y demás alimentos. Bien, ¿y cómo hacemos para controlar la hipertensión arterial? Bueno, hay que medir periódicamente la hipertensión, que eso es lo que les decía antes, es muy importante que ustedes recomienden que los pacientes se midan la tensión arterial regularmente. Tratar la hipertensión y otros trastornos que puede presentar el paciente, y reducir y gestionar el estrés. Es muy importante para eso. Bien, y ahora la pregunta que pusimos acá es si existe alguna relación entre la presión arterial elevada y algún problema con los pies, y la respuesta que encontramos es que sí. La presión arterial alta puede provocar una disminución de la circulación en las piernas o pies, y esto es lo que les decía antes, que esta mala circulación o la disminución del flujo sanguíneo puede provocar que los pies se enfríen, que los pies se adormezcan, que cambien de color, que se hinchen como vemos en la foto. Por eso es importante que si ustedes ven, acá también vemos que tiene un poco de piel seca el paciente. Es importante que si ustedes ven que los pacientes tienen los pies así, bueno, tener cuidado y decirles, ok, vayan al médico, consulten a sus médicos y chequeen que no tengan alguna otra complicación, y bueno, que se controle la tensión arterial, ¿no? Obviamente que es lo que dijimos antes. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? Señorita, buenas. Digamos, cuando los pies se hinchan, también es producido por la presión arterial, el edema. Claro. Sí. Ujú. Ok, Sí. gracias. Sí. De nada. Bien, si no hay ninguna otra duda, pasamos Sí, a... el consumo de exceso o sea, consumir mucha sal
también puede atribuir para que las piernas se hinchen, ¿verdad? O sea, retención de líquidos. Sí, ujú, sí, 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 sí. Es la principal causa de la hipertensión, pero también contribuye. Las Sí, sales, bueno, en sí. exceso. Hay muchas personas que les gusta comer, por decir, la comida muy, muy salada, les gusta la sal, Ujú, y eso es sí, dañino al final, pues. sí, 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 totalmente. Bueno, otra de las alteraciones, porque la dislipemia no es una enfermedad, sino que es una alteración, bueno, ahí, ahí lo hice, pero adelantándome a la definición de la dislipemia, es una alteración que también se relaciona a la hipertensión, a la obesidad y la diabetes, y que por eso la traemos hoy en esta clase. Bien, entonces, ¿qué es la dislipemia? Es una concentración elevada de lípidos, de colesterol, de triglicéridos o de ambos, o una concentración baja del colesterol HDL. El colesterol HDL es el que llamamos colesterol bueno, entre comillas. Esta dislipemia puede ser primaria, que puede ser por un error genético, o puede ser secundaria, que puede ser por alguna alteración, por algún fármaco, que pueden ser por estrógenos, por algún anticonceptivo, por corticosteroides, por algún diurético, también por el tipo de alimentación, o por alguna otra patología adicionada. Bien, ¿cómo podemos clasificar la dislipemia? Se clasifica en hipercolesterolemia, si solamente tenemos elevada nuestra concentración de colesterol en sangre, de colesterol total. Hipertrigliceridemia, si tenemos elevados solamente los triglicéridos en sangre, o puede ser mixta si tenemos ambos colesterol y triglicéridos elevados en sangre. Generalmente no presenta síntomas la dislipemia, pero este exceso de colesterol en sangre produce la acumulación de este mismo dentro de las arterias. Entonces las arterias se taponan o se tapan por este exceso de colesterol en sangre. Esto lo definimos como aterosclerosis. Y esto también hay que tener cuidado porque puede obstruir la circulación de los miembros inferiores, como hablábamos antes, pero esta vez por un exceso de colesterol en sangre. Bien, hay algunos alimentos que tienen alto contenido de colesterol y que hay que tener cuidado con estos cuando tenemos nuestro colesterol total o nuestros triglicéridos aumentados en sangre, que son la yema de huevo, el hígado, no sé si en Perú se consumirá hígado, pero en Argentina hay muchas personas que consumen hígado, la mayonesa, la manteca, recuerden que antes yo les dije que eran alimentos aumentados en grasas saturadas y grasas animales, y los sesos, que acá en Argentina no sé si es muy usual consumir sesos, pero en Perú tampoco sé. Pero bueno, si se consumieran, tienen alto contenido de colesterol. Bien, entonces, yo antes les dije que la dislipemia es una concentración elevada de colesterol, triglicéridos, o una concentración disminuida de nuestro colesterol HDL, pero no les dije cuánto debería ser para tener dislipemia. Y acá lo vamos a ver. Entonces, el diagnóstico lo hacemos con una medición de los lípidos en sangre, donde el colesterol total para tener dislipemia, o sea, para tener hipercolesterolemia, deberá ser mayor a 200 miligramos sobre decilitros, y para tener hipertrigliceridemia, los triglicéridos deben estar mayor a 150 miligramos sobre decilitro. Si tenemos el colesterol y los triglicéridos aumentados, recuerden que era una dislipemia mixta. Y si tenemos nuestro HDL, las mujeres menor a 35 miligramos sobre decilitros y los hombres menores a 40 miligramos sobre decilitros, también es diagnóstico de dislipemia. Bien. ¿Qué causa dislipemia? Sedentarismo, algunos fármacos de los que les nombraba antes, como los estrógenos, los diuréticos, algunos anticonceptivos, el consumo excesivo de ultraprocesados, por esto que hablamos antes de las grasas saturadas, las grasas trans, y la diabetes tipo 2. Fíjense cómo se relaciona todo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener dislipemia, o para ser más propenso a tener dislipemia? El tabaquismo, algunos antecedentes familiares, hipertensión arterial,
o sea que nuestra presión arterial sea de 140/90 o mayor a esos dos números, que nuestro colesterol HDL sea menor a 40, o también la edad, que en los hombres sean mayores a 45 años o las mujeres mayores a 55 años. Bien, ¿cuáles pueden ser las complicaciones de la dislipemia? Cálculos en la vesícula, enfermedades del páncreas como pancreatitis, enfermedades del hígado, cálculos en la vesícula, no sé si conocen la enfermedad litiasis vesicular, así se denominan los cálculos en la vesícula, y esto se da por lo que hablábamos antes de un exceso de colesterol en nuestra sangre, que este exceso de colesterol forma estos cálculos en la vesícula biliar, y se denomina vesícula biliar porque la vesícula lo que hace es almacenar la bilis, que esta bilis es producida en el hígado, y el hígado la produce para que nosotros podamos descomponer las grasas más fácilmente. También otra complicación de la dislipemia pueden ser enfermedades del corazón, puede causar algún infarto, alguna insuficiencia cardíaca, también puede causar aterosclerosis, que es el engrosamiento y taponamiento de las arterias por este exceso de colesterol en nuestra sangre, y esto puede afectar la circulación de los miembros inferiores. Entonces, otra pregunta que nos hicimos es si existe alguna relación entre este aumento del colesterol en sangre y algún problema en los pies, y la respuesta que encontramos es que sí. El colesterol tapa nuestras arterias y hace que disminuya nuestro flujo sanguíneo, entonces esto genera que haya una mala circulación en nuestros miembros inferiores y sobre todo en nuestros pies, y esto puede causar una hinchazón, pies fríos, un hormigueo o alguna sensación de cosquillas en los pies, o como decíamos antes, algún edema, o alguna pérdida de la sensibilidad en los pies. Por eso es muy importante que ustedes siempre le pregunten al paciente qué siente, qué no siente, si le duele, si no le duele, y que se fijen bien cómo tienen los pies nuestros pacientes. Bien, acá hay algunas pautas para mejorar esta mala circulación que pueden tener nuestros pacientes, que es realizar ejercicio diariamente, y esto se correlaciona un poco con no permanecer sentado por más de 1 hora, porque piensan que si los pacientes tienen mala circulación y encima se quedan sentados, la circulación nunca va a fluir, digamos. Entonces, si caminan, si se mantienen activos, la circulación va a fluir mucho más y va a mejorar mucho esa mala circulación que pueden estar teniendo. También hay evidencia que el agua fría mejora mucho la circulación. También elevar las piernas, porque si tenemos alguna arteria que quizás no está pasando mucha sangre porque está taponada y está disminuyendo nuestro flujo sanguíneo, si nosotros elevamos las piernas, ayudamos a estas arterias a que pasen más sangre que no estaban pasando. Y también mejora la mala circulación, evitar usar ropa ajustada. Ustedes piensen que si se ponen unas medias muy ajustadas o un jean muy ajustado, también esa mala circulación se mejora, digamos, y lo que queremos hacer es evitar esa mala circulación. Entonces, evitar usar ropa ajustada es muy importante también que ustedes se lo digan a los pacientes. Bien, ¿y cómo prevenimos esta dislipemia? Reduciendo la ingesta de grasas saturadas y de colesterol. Ya vimos anteriormente los alimentos ricos en colesterol, y también vimos los alimentos ricos en grasas saturadas, así que le podemos recomendar al paciente que trate de evitar esos alimentos. Aumentar la actividad física, muy importante, mejora la circulación, recuerden eso. Y controlar el peso, siempre es muy importante controlar el peso. Recuerden que la obesidad era una enfermedad que estaba asociada a la dislipemia, a la hipertensión, a la diabetes, entonces controlando el peso también prevenimos otras enfermedades. Bien, recomendamos que el consumo de grasas saturadas sea menor al 7% de las calorías totales que le corresponden a la persona en un día. Que el colesterol diario sea menor a 200 miligramos por día de los alimentos que consumimos, y aumentar el consumo de fibra de 10 a 25 gramos por día, que recuerden de la primera clase que la fibra estaba en las cáscaras de las frutas, en las semillas, en las verduras de hojas verdes,
sí, básicamente frutas, verduras, semillas y en las cáscaras principalmente. Y bien, para hacer como una conclusión grande, el síndrome metabólico es el conjunto de trastornos que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, derrame cerebral y diabetes. ¿A qué llamamos síndrome metabólico? Cuando hay 3 o más de estas características que voy a decir ahora. Cuando el paciente tiene hipertensión, azúcar en sangre... ¿Ahí hay un micrófono prendido? No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces decía que llamamos síndrome metabólico cuando el paciente posee 3 o más de estas características, posee hipertensión, posee azúcar en sangre elevada o diabetes, posee exceso de grasa corporal en la cintura o posee algún grado de obesidad, cuando tiene los triglicéridos en sangre aumentados, o cuando el colesterol HDL en sangre está por debajo del valor normal, que recuerden que para las mujeres el valor normal es mayor a 35 y en hombres es mayor a 40. Entonces, si nuestro paciente tiene 3 o más de algunas de estas características, posee síndrome metabólico. Y una conclusión que dejamos acá es que todas las enfermedades crónicas se pueden prevenir. Fíjense que todas las enfermedades que venimos hablando, siempre había algo que podía prevenirlas, algunas pautas para prevenirlas, entonces es muy importante que las recordemos. Bueno, se pueden prevenir manteniendo un peso saludable, eliminando el consumo de alcohol y tabaco, realizando actividad física, y llevando una alimentación saludable la mayor parte del tiempo. Es importante que hagamos elecciones saludables y conscientes de lo que estamos consumiendo. No solo para mejorar el peso, sino también para evitar un montón de enfermedades asociadas con la alimentación, ¿no? Me parece que será la última. Bien. ¿Hay alguna consulta? Voy a dejar de compartir, así nos vemos. Bien. Una preguntita para la otra licenciada. ¿Cuál es mejor, cuál es más fácil de tratar, la presión alta o la presión baja? ¿Respondemos? Oh, no, pensé que te preguntábamos. La presión arterial alta es más difícil de tratar. En realidad también tiene que ver por la causa, ¿sí? De que tiene presión alta o la presión baja, ¿sí? Eso siempre cuando uno da un ejemplo, siempre tiene que tratar al paciente y de saber y conocer muchos parámetros más allá de solamente la presión alta o la presión baja, ¿sí? Porque muchas veces está asociada a otras enfermedades, ¿sí? Como vimos, una persona que es obesa está propensa, ¿sí? La obesidad es una enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad crónica, que puede aparecer de manera solitaria, es decir, solamente tengo obesidad, o puede en el tiempo estar acompañada de otro tipo de sintomatología, como la presión, como el colesterol, porque fíjense que todas estas patologías o la diabetes, que todas estas patologías que fuimos desarrollando en esta clase, esta prevención es la misma, es el cuidado de la salud proveniente de una buena alimentación, proveniente de actividad física, proveniente de el no fumar, ¿sí? El no tomar alcohol. A ver, admitir. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, fíjense en cómo todas estas patologías, y no tocamos otras que también pueden ser, como conté anteriormente, cuando me preguntaron cuánto tiempo de actividad puede realizar un paciente, y eso va a depender, porque si el paciente tiene obesidad, tiene hipertensión y tiene colesterol, lo primero que uno le dice es controlar lo que es la comida y dejar un poco el sedentarismo en caso de fumar o tomar alcohol. Pero y si tiene algún problema en el hueso, y si no puede caminar, y si tiene reuma, ¿sí? Digo, son todas aquellas enfermedades que también están asociadas. Entonces, si uno no conoce muy bien al paciente, no puede ser, y como el paciente también
hace estas mejoras. Capaz que la presión alta muchas veces es difícil de controlar, ¿sí? Hasta con la medicación. Y eso tiene que ver un poco también con la parte genética, ¿sí?, de cada paciente. O si tiene presión baja. Sí, yo decía Entonces, como a grandes rasgos la presión arterial alta es más difícil de controlar que la presión arterial baja, en mi opinión. suele haber, claro, Pero sí, también obviamente depende, todo lo que decías vos, depende del paciente, todo lo otro que tenga. y uno siempre, el paciente llega a la consulta mayormente porque tiene presión alta. Y, Claro. y ambas dos están un poco elevadas, ¿sí? A veces sí, a veces no. Pero es verdad que uno ve y es recurrente que el paciente venga con una presión alta, causada principalmente por malos hábitos, más que la presión baja alta, sola. ¿Sí? Eso también es cierto. Una pregunta, Sí, sí. una presión alta puede dar un derrame, ¿verdad? Sí. Sí, porque hay Sí, como ¿no? lunas, sí, hay como lunas con todo, el corazón ejerce una mayor presión y no sabemos por qué esta presión también está causada. Supongamos que el paciente también tenga colesterol alto y Lu nos contó que hay una cierta oclusión en los vasos. Entonces la sangre, para fluir por ese vaso, tiene que hacer mucha presión. Imagínense una manguera, creo que alguna vez todos lo hicimos, que cuando regamos las plantas, o tenemos una manguera cerca, lo primero que hacemos es ocluir un poquito, ¿sí?, parte de lo que es esta manguera. ¿Y cómo es la presión? ¿Mayor o menor? Un poco mayor. Exactamente, es mayor. Y a diferencia de lo que es una manguera que puede, ¿sí?, el agua fluir, digamos, a la superficie, en el cerebro o en las distintas partes del cuerpo en donde una vena se infarta, es porque pasa con tanta fuerza que las paredes se rompen. Entonces ahí viene lo que es una hemorragia, ¿sí? Sí, cuando la presión está alta, el corazón empieza a latir un montón más rápido y más fuerte de lo que latía antes cuando la presión estaba normal, y a largo plazo no lo puede mantener. Entonces se generan Exactamente. todas estas alteraciones que estamos viendo. Ujú. Sí, sí. Pero con medicación y un buen tipo de alimentación, el paciente puede, en muchos de los casos, porque hay otros que no, pero un 80% mejora muchísimo y hace una prevención cardiovascular. Creo que al final las personas que sufren así de presión alta ya tendrían que cambiar el ritmo de vida ya, Sí. totalmente al final, porque es cuestión de salud. ¿Sí? Total. Y fíjense como otra vez, ¿no? Como todo tiene que, como todas estas enfermedades, es muy finito y se relacionan todos. Si uno come mal, también fue una pregunta de, bueno, ¿cuánta sal por día puedo yo consumir? Pero hoy todos los alimentos tienen sal. Aquellos que también, ¿sí?, son dulces, tienen sal, como nos contaba Lu la clase pasada, por eso es tan importante también repasar un poquito lo que es de la clase pasada para entender, ¿sí?, todas estas patologías, porque están todos relacionados, como el estilo de vida, ¿sí?, cómo el comportamiento, cómo estas elecciones hacen que nos enfermemos, y cómo a nivel mundial la obesidad va creciendo día a día, ¿sí? Es un problema de salud pública, ¿sí? Que todos los países lo estamos atravesando, ¿sí? Ningún país escapa al aumento de la obesidad y eso forma parte de cómo estamos viviendo y el ritmo de que vivimos, ¿sí? Nosotros hicimos un estudio en la facultad de los alimentos con mayor cantidad de sodio y los más consumidos por la población argentina, ¿no? Obviamente. Y salieron, bueno, primero las sopas con un contenido de sodio muy alto. Bueno, también algunas gaseosas, pero lo que más me llamó la atención fueron bizcochitos dulces, que la gente no sabía y la cantidad de sodio que tenían era impresionante. Y también lo que me llamó la atención, algunos quesos untables, mucho sodio. Y que la gente se sorprendía cuando veía eso. Así que sí, hay que leer los ingredientes.
Para acotar también un dato curioso, ¿no? Yo hace un tiempo para publicidad de volantes de gigantografías, estos flyers que se reparten, pusimos con mi hermana y yo porque trabajábamos juntas, eh, cada 30 segundos hay una amputación en el mundo, ¿no? Entonces, en esta que estoy renovando volantes y todo, busco el dato, ya no es cada 30 segundos, es cada 20 segundos un paciente diabético tiene que ser amputado en el mundo. Entonces, es una cifra atroz, ¿no? Bueno, es un aporte, ¿no? Aterradora. Es aterradora. Entonces, y va como también había escuchado de que tiene una amputación y esta persona su expectativa de vida es que dentro de los 5 años vaya a ir perdiendo o se aumente más la amputación, hablamos de las regiones, o sea, ya no tan solo va a ser dedos, ya no va a ser solo dígitos, sino metatarso, de ahí supracondil, entonces ya iba aumentando, ¿no? Ya tiene menos expectativa de vida, ¿no? También había visto en las partes, profilácticas, medidas profilácticas que habló usted, decía, no sé, esperaba leer y pienso que de repente, o ya yo estoy muy paranoica con esto, sobre lo del uso de las medias blancas. Es importante que las medias blancas, ¿por qué? Porque el paciente como sufre de parestesia, disestesia, porque no tiene un control por la misma neuropatía, no tiene sensibilidad, también un muy buen aporte de la compañera que preguntó sobre el uso del diapasón o del monofilamento. Tenemos que verificar que el paciente tiene una buena sensibilidad. Lo más probable es que no la tenga bien. Entonces, ¿qué es lo que le va a ayudar? Es las medias blancas, ¿no? Porque es la que les avisa a través de una secreción, las coloraciones, si es que está teniendo algo que él no lo puede ver, ¿no? Lo que sí leí y que incluso le tomé foto, decía, hay que revisarse los pies todos los días, pues, y eso yo como que no lo había puesto, y ahora sí es interesante que dentro de mis consejitos, yo les ponga como primero revisarse los pies todos los días, porque no les avisa, el dolor no se los va a avisar. ¿Quién se los va a avisar? La media. Pero se tiene que revisar al milímetro, ¿no? Eso ya lo hace el mismo paciente y en nuestro caso, nosotros decirle cuál es el plus, ¿no? Esas cositas, aunque no parezca, los pacientes una que lo agradecen porque se nota el trato personalizado y otra que de verdad estamos previniendo. Si bien no podemos abarcar más de como índole médico, porque no somos médicos, es bastante la tarea y logro con prevenir, ¿no? Entonces es muy buen aporte. No sé si logré aportar algo o ahondarlo, pero bueno, sí, La verdad que el dato de la media yo no lo tenía, ¿sí? Pero me parece muy fabuloso que el color sea blanco justamente para poder ver si el paciente tiene algún tipo de secreción o alguna lastimadura, algo que no sepamos ver a simple vista, ¿sí? Como le falta la sensibilidad. La verdad que un aporte muy Yo interesante. también es lo que había leído. Hay otras cositas, le he tomado la Sí. foto. Entonces yo Sí. digo al paciente, le digo, cuando me dice que tiene, señor, ¿no le han hablado nada de las medias blancas? No, me dice. Entonces, de hoy en adelante, trate de que sus medias sean blancas. Y si no puede para blancas, que sean claritas. ¿Por qué? Porque es su media la que le va a decir si tiene una secreción, si tiene una herida, si tiene una lesión. Porque por la edad, por la obesidad, por la misma anatomía que a veces ya vamos adquiriendo por la rutina, no nos podemos doblar, tener esa flexibilidad que teníamos antes, no nos Exacto. podemos revisar. Entonces, y Exacto. aparte, tenemos diabetes, neuropatía, perdemos sensibilidad. ¿Quién nos avisa? La media. Entonces, yo lo tengo así como una lista de consejitos y se los doy en un volantito y detrás mi número para que me vuelva a buscar. Entonces, eso se los doy pongo ahí, cuidados podológicos. Entonces, ya le estoy dando y voy a agregar lo de revisarse los pies todos los días y otras cositas que miré ahí. También, y lo sobre la hipertensión arterial, es una enfermedad silenciosa, es totalmente silenciosa. Nadie se da cuenta que tiene la hipertensión lamentablemente cuando ya es grave. Es la más silenciosa de todas. Las demás nos podemos, con un nivel de estos análisis de triglicéridos, colesterol, glucosa, para saber, hemoglobina, entonces los 4 que vienen a veces por paquete barato nos avisa, pero en lo que es la hipertensión, lamentablemente es silenciosa. Y como dicen, encontramos sodio en todos lados. Escuché sobre lo del queso, sobre lo de los bizcochitos, no lo había escuchado y miren, qué interesante. Y yo no los canso. Eso es todo. Ya está. Gracias. No, me parece un aporte súper importante y yo a esto de las medias blancas yo le sumaría, ¿sí? Que no sean tan ajustadas.
¿sí? Bien, Que qué por loco. más que Qué uno lo interesante. dé, ¿sí? Por más que uno lo dé por sentado, ¿sí? Que las medias tienen que estar medias flojitas, ¿sí? Por esto del cuidado también de la circulación. Pero la verdad que está como para sumar en una pancarta sobre cuidados podológicos. Muy buen aporte, muchas gracias. Sí, sí, gracias a la compañera Flor. Yo también no sabía de las medias blancas. Primera vez que lo escucho, porque solamente a mí me enseñaron, ¿no? Que debo recomendar al paciente que se revisa los pies diarios con un espejo, ¿no? Que pueda revisarse, pero no sabía de la media blanca, la verdad. Muchas gracias. Sí, ahí vamos a ir sumando plus toditos. Claro, entre todos, a ver, acá ustedes en estas enfermedades son quien puede guiar al paciente, como bien decíamos, no somos médicos, ¿sí? Pero sí tienen un contacto muy estrecho con el paciente y el cuidado del pie es muy importante. Y ahí ustedes tienen esa mirada y explicar al paciente cómo cuidarse. El hecho de también de ponerse crema es muy importante, ¿sí? Para que la piel no esté resquebrajada, ¿sí? Eso también es muy importante Claro, sumar tiene a que este hidratarse. consejo. Eh, Bien. Miss, esto con respecto a las cremas, bueno, cuando un profesor me enseñó que mayormente es recomendable el aceite de bebé más que las cremas. En realidad, yo recomiendo cremas más que aceites, ¿sí? Porque las cremas tienen, por ejemplo, queratina, tienen vitamina E, tienen vitamina A, que eso ayuda, ¿sí? O posibilita que la piel se regenere. En cambio, los aceites puede que yo me ponga en el pie y no me ayude tanto a la regeneración, ¿sí? Del pie. La vitamina A ayuda mucho a lo que es el tema epitelial, ¿sí? Igual que la vitamina E. Entonces me parece más recomendable el uso de cremas. Encima hay cremas específicos para personas diabéticas. Entonces yo recomiendo más que nada el uso de cremas. Y lo que es el de los aceites también, cuando uno se levanta y es una persona muy grande, también puede ocurrir que uno se resbale, ¿sí? Aunque parezca una tontería, ha pasado y pasa, ¿sí? Buenas noches, Buenas soy Elena noches. Pasajes. Sí. También esto sí es una tontería. A ver, No, no, todo sirve y todo aprendemos. sí, yo quisiera, me tiene algo confusa esto. Yo sé que la diabetes tiene que ver mucho con la glucosa, ¿no? Ujú. Y la prediabetes sobre todo, pero tengo dos casos bien curiosos, en la cual he tenido pacientes con melomas eh, plantares o úlceras Sí, plantares en primer grado y en segundo grado. Entonces, el detalle aquí es que yo le solicito los exámenes de glucosa y triglicéridos, más que todo de esos dos, no de sí. colesterol. Ujú. En el de diabetes, como una persona ya con diabetes, no estaba consumiendo o tomando su metformina por el tema ese del COVID, ¿no? Dejó un lado de eso, pero sus resultados salieron a 120, ¿no? Estaba dentro de lo normal de una persona con diabetes, ¿no? Sí, Y sus triglicéridos estaban normales. El detalle es que su herida ya llevaba como 6, 7 meses en otro médico, en otro tratamiento, y le habían dicho que tenía que ser amputado. Entonces, sus hijos, sus familiares no quisieron amputarle el pie. Y resulta que le vuelvo a solicitar exámenes. Yo en un lapso de un mes a mes y medio logré sanar esa herida y de verdad que fue muy satisfactorio para mí. El problema del detalle aquí que sus resultados que no le habían visto antes tenía la creatinina alta. Tiene que ver la creatinina como factor responsable. No sé, por eso decía yo que era algo tonto, porque la creatinina no tiene nada que ver con la diabetes, ¿no? Pero sin no. embargo, esta persona o dos personas tenían su creatinina alta y no la vieron en su momento, sino después. Bien. No sé si tenga algo relevante ahí. Y la verdad que, a ver, porque como dije antes, una de las complicaciones de la diabetes crónica es una nefropatía, ¿sí? Y la creatina tiene que ver también con cómo funciona el hígado eliminando las sustancias tóxicas del cuerpo.
Entonces, ahí yo debería conocer un poquito más al paciente, ¿sí? Y tener los estudios. Y si ya no estaba consumiendo la metformina, como este paciente después logró tener, si yo no me equivoco, si entendí bien porque se me entrecortaba, este paciente logró mantener su glucemia, ¿es así? Sí, así es, logró mantenerlo. Estaban en los límites, sí, porque es hasta 126, si no me equivoco. No, estaba dentro de los límites, Claro, pero de una prediabetes. ujú, los mantenía ahí. El problema era que su eloma, su callito tenía 3, ¿no? Solo se le habían sanado 2, y sin embargo uno justamente en la primera cabeza metatarsiana no le sanaba y se hacía, ¿no?, cada vez más profundo, y el halo tenía helosis, ¿no? Todo alrededor era callosidad. Entonces, no habrán visto ese tema en los médicos o enfermeros que la atendieron, la helosis. Era de retirarle toda la callosidad o hiperkeratosis que se le había formado. Entonces, ese era mi dilema, porque supuestamente estaba dentro de los normales y no sanaba. Y a los días después, a los 15 días, vino con otros resultados y en ellos figuraba su creatinina y estaba demasiado alto. No, mi pregunta era, de repente falta ese análisis, ¿no? Hacer algún estudio de más, eso sería ya una investigación científica, ¿no? Si tiene algo que ver Sí. la creatinina en una persona diabética. Y la verdad que eso tiene que ser, la verdad, yo no sé a lo sumo que haya una nefropatía, pero era un prediabético también, o a lo sumo, no sé, ver alguna otra patología que él tuviese y que no sé, se está escapando. La verdad que ahí no hay mucha relación, ahí habría que preguntarle a un médico. No, yo lo que estaba pensando es que la creatinina es un producto de desecho de los riñones, entonces quizás no está Claro, eliminando ahí está. ese líquido ni los desechos, entonces por eso le está formando algo en el pie, pero que tenga correlación con la diabetes. No sabe, o sea, tampoco es un no, digamos, porque Claro, viste que cada paciente tiene como, a veces no todos siguen el mismo patrón de síntomas y de cómo recuperarse y de cómo afrontar ciertas enfermedades, pero en mi caso no sabría cuál es la relación. Ya, ok, gracias. Sí, me parecía algo absurdo relacionado. No, pero muy buen aporte, sí, como para, exactamente. Ujú. Sí, sí. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Mm. Acá ustedes son los que saben, es la parte del pie y la podología, y yo los dejo a ustedes. Bien, bueno, muchas gracias por escucharnos, por los aportes, la verdad que también aprendemos, esto es un ida y vuelta, hay cosas que uno no se les escapa y no sabe, y entre nosotras que damos la clase y ustedes que aportan y que tienen la vivencia de estar con los pacientes, ¿sí? Así que la verdad que estuvo muy bueno, me llevo cosas muy positivas de mi parte. Gracias, Miss. Interesante el tema. Muchas Así gracias. que buenas noches y buen fin de semana. Gracias, Miss. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muy buenas Gracias, noches. Miss. Buenas Buenas noches noches. con todos. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches.